En este contexto presentamos al siguiente ponente, profesor Bartolo Torrealba, con su ponencia titulada Semejanza entre la pandemia del año 1918 y el COVID-19. El profesor Bartolo Torrealba es licenciado en Administración, magíster en Dirección Científica, doctorando en Ciencias para el Desarrollo Estratégico y cuenta con un componente docente y un diplomado en docencia universitaria. Además tiene 6 años de servicio en la UPTANCA. Actualmente se desempeña como coordinador del área para la vinculación universitaria y profesor de los programas nacionales de formación de Ingeniería e Informática y avanzada en la especialización en gestión del talento humano en las organizaciones. Con ustedes, el profesor Bartolo Torrealba. Buen día. Ante todo, un saludo cordial para toda la audiencia y muy agradecido por haberme invitado a este congreso que se lleva a cabo para hablar de lo que es la pandemia en la parte educativa en lo que estamos viviendo en los actuales momentos. Con el permiso de ustedes, me voy a retirar la mascarilla para vista que estamos en un ambiente bastante protegido. Mi humilde trabajo consiste en hablar de las consecuencias de volver a clases presenciales en medio de la pandemia, haciendo una semejanza de lo que ha sido la pandemia en 1918 y el COVID-19 que se está en pleno, como diría, en estos momentos se está desarrollando a nivel mundial. Bien, como bien sabemos, esto de la gripe española, como bien se conoce, es una cepa mortífera que estalla prácticamente a finales de 1918 a 1920 y en el cual mueren unos 50 millones a 100 millones de personas producto de esta pandemia. Cabe resaltar que de repente se extrapola por el mundo este virus a raíz del movimiento de tropas que se van desplazando desde el continente europeo hacia diferentes latitudes, producto de ya ver las tropas que habían intervenido en este conflicto. Países como Francia, Estados Unidos, España se vieron involucrados en este estalle, pues, como se podría decir, de lo que es esta gripe. Y de allí surgen una serie de problemáticas que vienen a afectar a esto, no solamente a estos países, sino a nivel mundial. Estados Unidos es uno de los que comienza a sufrir los embates de esta enfermedad. Y es allí donde se comienzan a poner en práctica una serie de normativas con respecto a lo que es el manejo de la pandemia como tal, porque se tenía desconocimiento de muchas situaciones que para el momento eran novedosas. Entonces, en ello va de la mano el haber cerrado muchas instituciones educativas, muchos estados de la Unión Norteamericana, pero estados como Nueva York, Chicago y New Haven se mantienen abiertos y es allí donde de repente comienzan a reportarse algunas situaciones que vienen manejándose y que van a ser utilizadas en función de contrarrestar esta pandemia. Y son normativas y son dinámicas que posteriormente se van extrapolando a otras latitudes. En el ámbito escolar, a los estudiantes se les ofrecen muchas facilidades en materia de salud para el momento, cosa que va en contraste con lo que ocurrió actualmente con la pandemia de COVID, porque en los actuales momentos la privatización y toda una serie de normativas que tienen que ver con el fenómeno neoliberal impiden que eso se dé. Entonces, a ese estallido también se le agrega el hacinamiento y la falta de higiene que era el caldo de cultivo, pues, para la expansión de este virus. Las escuelas vienen a ser un factor de propaganda para el momento, donde de repente este bienestar era parte de la propaganda que va utilizando el Estado para hacer sentir a la población de que todo estaba marchando bien. Y entonces de repente, y que en salubridad lo que se le estaba ofreciendo a los estudiantes era lo mejor que había. Y que era mejor estar en el colegio que estar en la casa, donde para el momento en muchos estados ya se habían cerrado y estaban en aquello de no mandar los niños al colegio y no mandarlos a la universidad, como bien se dice.
En Europa igual ocurría lo mismo, se cerraron muchas instituciones, en España también se cierran las universidades, se cierran los colegios y en el caso de Japón comienza a utilizarse el tapaboca. Bien, en cuanto a la perspectiva, que es la sugerencia que nosotros hacemos, coincidimos totalmente que sin bioseguridad no podemos volver a la universidad. Hablamos de que los estudiantes y los docentes temen contagiarse. Las instituciones educativas, por otro lado, deben, en vista de la falta de transporte, tienen que cerrar muchas cosas porque los estudiantes no pueden transportarse a las universidades, pues, o no, falta más comunicación, tiene que haber más preparación, sobre todo desde el gremio docente hacia la comunidad estudiantil. Bueno, bien, eso ha sido parte de este corto trabajo que se ha desarrollado, que he desarrollado, y esperamos que en función de lo que queremos transmitirles, una vez que se logre condensar todo este material, puedan accesarlo y manejarlo de una manera más amplia. Bien, muchísimas gracias y espero que en otra oportunidad me puedan invitar nuevamente a otra actividad de este